caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, les presentamos ahora nuestra mesa juvenil. Estamos con Ana, Jaén, Pedro, Jaén, Ana. ¿De qué años? Quinto año. Sexto de provincia. Ajá. Cuarto año de capital. Bien. Entonces, hace unos años que ustedes egresaron de la escuela primaria, pero algo deben recordar de una cosa que les quiero preguntar. ¿Ustedes cómo recuerdan que fue el pasaje de la primaria a la secundaria? ¿Lo recuerdan difícil? ¿Lo recuerdan grato? ¿Cómo fue? Hola. Sí, no sé si difícil o fácil, sino muy distinto a la calidad. A mí me pareció, al menos en mi colegio, muy distinta a la mañana, ¿cómo se dice? En la primaria era muy buena calidad y sin embargo en el paso a la secundaria no bajaba mucho el nivel y no era costoso. Yo creo que más que hablar de calidad, hay una realidad que el cambio de la primaria a la secundaria es un choque de experiencias en el cual te encontrás con quizás nuevos compañeros y nuevas compañeras, te encontrás con profesores quizás más exigentes, con nuevas reglas, más reglas para cumplir sobre todo, menos libertades si se quiere, y creo que eso es el gran choque entre el cambio de la primaria y el cambio a la secundaria quizás. ¿Y vos, Ana? Sí, yo no lo calificaría quizás de traumático, sino más que sí, o sea, fue costoso por el simple hecho de que lo que remarcaba Pedro son nuevas reglas que cumplir, son nuevas tareas que hacer, pero me parece que el acostumbrarse al nuevo ambiente fue bastante sencillo. ¿Se sintieron ayudados? Sí, claro, digo, los docentes siempre toman en cuenta que venimos de un ámbito totalmente distinto y creo que lo fundamental también es el grupo de compañeros de curso y compañeras de curso que toca y creo que eso también ayuda. A ver, ¿y qué cosas, qué aspectos de la escuela secundaria de cada uno de ustedes, que es diferente, valoran especialmente? ¿Qué es lo que les resulta más grato? En mi caso particular, me parece que el ambiente, la relación con los docentes es fundamental y en mi caso particular es muy buena. Si bien obviamente está ese trato de docente y estudiante, que es un trato de respeto, también son personas con las cuales se puede charlar, acercar, compartir o diferir en opiniones y de todas formas siempre va a haber un trato correcto, no existe eso de agarrarse con un alumno en particular. Y creo que lo que más valoro de la escuela secundaria, mía en particular, es que te hace reflexionar. Hay muchos docentes que nos plantean situaciones y a partir de eso podemos construir nuestra propia visión crítica del mundo. ¿Y vos? Sí, no sé si muy acompañado, depende de algunos profesores, así como tenés aquel que te ayuda, está el que capaz ni le interesa. Pero sí, dentro de todo alguno que otro se encuentra y te pueden dar una mano. ¿Y Pedro? Un poco lo que yo rescato de lo que es la escuela secundaria pública, que es la que me toca concurrir a mí, es un poco esto de también de crear, como decía Anita, un pensamiento crítico y también crear una conciencia social y quizás política también de todo lo que nos pasa en el día a día, porque bueno, al fin y al cabo, quizás la secundaria te prepara un poco para salir al mundo y me parece que esa es la gran experiencia que uno obtiene, ¿no? Quizás no complejizar en términos matemáticos o lo que aprendes en la clase de ciencias naturales, sino lo que aprendes quizás en cuanto a valores y experiencias que te fortalecen a la hora después de salir al mundo. Hablamos un poco de lo que cuestionan. ¿Y qué valoran? Perdón, al revés. Hablamos de lo que valoran y lo que me gustaría que digan ustedes ahora es qué cuestionan, qué les reprochan, qué les falta. Yo creo que quizás lo que le falta a la escuela secundaria de hoy en día es que quizás, como escuchaba antes de los docentes que también hablaban, que decían de pasar de una escuela del siglo XIX al siglo XXI, me parece que eso es un traspaso importante y dificultoso que creo que hoy en día todavía no Que la escuela está está dado. atrás para Claro, vos. por el simple hecho de que me parece que a los docentes se los educa como se los educó siempre de la misma forma y creo que las juventudes y los adolescentes hoy en día somos distintos. No solamente contamos con tecnología, sino con un montón de valores y de
una visión del mundo que quizás es más abierta o simplemente distinta con las cuales se educaron a las otras generaciones. Me parece que le falta todavía dar ese paso, terminar de darlo. Ajá, como si no conociesen quiénes son ustedes, cómo están plantados en el mundo fuera de la escuela, qué hacen. Fuera y creo que también dentro. Digo, creo que es un sistema educativo que, por un lado, como decíamos antes, nos ayuda a pensar y a generar una visión crítica, pero a su vez quizás en cosas que respectan más a lo introspectivo, a lo personal de cada adolescente y de cada estudiante, se dificulta quizás esa tarea de poder conocernos a nosotros mismos, por cuestiones de que es un sistema muy cuadrado y estricto que está impuesto y viene así desde hace mucho tiempo. Cuestionás el formato de la escuela. No, más o menos lo mismo. El trato general, al menos en mi caso, la gran mayoría de los profesores no tienen un buen trato con los alumnos. Y eso, a lo mejor cambiando la forma de dar la materia o el curso, puede generar que los alumnos estén más interesados o mismo tomen el ir al colegio de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que más que echarles quizás la responsabilidad a los docentes, me parece que hay una realidad que hoy el sistema, como decía Ana, es un poco cuadrado, es un poco atrasado, no está quizás alineado con lo que son los avances tecnológicos o lo que podemos tener en el celular al alcance de la mano. Y es también un poco porque, digo, no es ajeno a la realidad que nos atraviesa, también yo creo que faltan escuelas de formación docente que también estén, digo, innovando y estén todo el tiempo tratando de estar hoy, digo, falta este traspaso quizás generacional y nada, me parece que ese es quizás el gran defecto, si se quiere, que yo le veo a la escuela secundaria hoy en día, que es esto de falta una formación docente que apunte a esto, a poder innovar en los métodos educativos y sobre todo romper con esta estructura cuadrada y empezar a tratar de ver si cambiamos algunas tuercas, podemos quizás hacer un día a día más ameno para cada uno de los estudiantes. Para ir con más ganas, por ejemplo. Y si ustedes tuviesen la oportunidad de plantear propuestas que modifiquen esto que les falta, que los insatisface, ¿cuáles podrían ser? Es una pregunta profunda. ¿Se hace difícil? No sé si difícil, digo, me parece que es una pregunta muy como importante. La educación es la base de la sociedad y realmente, ¿qué le cambiaríamos así como medida puntual? Yo creo que, no sé si o sea, por un lado quizás los planes de estudio los ayornaría un poco si se quiere, y por otro lado quizás el trato no tanto con los estudiantes más pequeños, sino también con los que ya estamos más con un paso afuera de la escuela secundaria, quizás, no sé, tratarlos más como se nos puede llegar a tratar en la universidad o en el mundo real para aquellos que no quieren estudiar. Me parece que eso sería un cambio interesante. Sí, yo creo que también como una propuesta es esto de quizás cambiar la dinámica y no solamente la dinámica a lo macro, a los planes de estudio y también, digo, en cuanto a la infraestructura, sino las pequeñas cuestiones como por ejemplo, digo, mostraban recién un ejemplo de una película que creo que también en otra escena muestra a los estudiantes sentados en ronda, por ejemplo. Digo, estas formas que son quizás pequeñas cuestiones del día a día que hoy cuando uno ve a tantos chicos y a tantas chicas que quedan afuera del sistema educativo puede decir, bueno, es algo muy chico al lado del gran problema en la educación, pero me parece que también las pequeñas cosas pueden hacer un poco a cambiar el día a día y la educación en general. Me parece que estas pequeñas cosas de cómo nos tratamos en el aula, cómo quizás también implementamos un sistema de recreos que no sea 20 minutos para comer y volver a clase, sino digo, adaptar estas cuestiones Vos del decís día a día. entonces, retomando la idea del formato, como algo más flexible y que a lo mejor, no sé cómo lo viven ustedes, que todo transcurra dentro de la escuela, ¿es suficiente? Yo creo que por un lado esto de generar un sentimiento de pertenencia me parece que está muy bien, pero también a veces quizás algún intercambio con el afuera, no sé, en los parques, en los clubes de barrio, también ayuda a hacer un crecimiento en cuanto a experiencias. También eso sería romper el formato rígido. Claro, mismo con ¿Y otros Jaén? colegios, no hace falta que sea salir a la calle, sino generar un trato con otros colegios. En mi caso no está eso, si se hace es por parte del centro de estudiantes que participo y
y nada, no nos dan una mano en realidad. Lo tenemos que generar nosotros y los chicos la verdad se copan. No estaría mal que el colegio lo fomente. Una sola cualidad que cada uno proponga pensando en qué es para ustedes un buen profesor. Yo creo que el buen profesor es aquel que te entiende no como algo ajeno, que sos una persona cuando entra al colegio y cuando sale, sino ese profesor que te entiende como una persona que vive en una sociedad, que digo, comprende tus problemas sociales, tus problemas económicos. El mejor profesor es el que te comprende, el que trata de entenderte y trata de ayudarte, no solamente con la tarea, sino también con los problemas que van más allá del día a día en la escuela. Claro, como decían antes, el que te educa y no el que te da la materia tal y como dice el programa. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con los chicos. La verdad es que yo creo que un buen docente es aquel que por un lado te enseña con vocación de enseñarte y no porque sea su obligación como profesional. Y como decía Pedro, también el que intenta ayudarte más allá de sacarte, pasar de un 5 a un 6, sino aquel que realmente se preocupa por vos como una persona. Muchas gracias a los tres y nos comprometemos a pensar en todo lo que dijeron. Ya volvemos. Vienen de lejos, caminan